chiquita, son cosas muy fáciles de ver. Entonces, hoy vamos a hablar de sangrados. Vamos a hablar de 3 sangrados. De uno, pues ya hablamos. El subdural, el epidural y la hemorragia subaracnoidea. Entonces, ahí nos muestran algunas cosas muy generales sobre la hemorragia. Ellos le llaman extradural, nosotros le decimos epidural. ¿Dónde se ubica la hemorragia epidural? Como el nombre lo dice, entre el cráneo y la dura, entre la tabla interna del cráneo y la dura. Ahora miren que nos la pintan de color rojo. ¿Por qué nos la pintan de color rojo? Porque su principal fuente es arterial. ¿Cuál es la principal fuente? La ruptura de la arteria meningia media. ¿Sí? Estos son sangrados que esencialmente nosotros los vemos en el paciente con trauma. Difícilmente es un sangrado espontáneo. Ahora, puede, ya dijimos, en la viña del Señor, todo puede. Un día un paciente hace una trombocitopenia y con 5.000 plaquetas le sangra la meningia media. Cosas que pasan en la viña del Señor, pero normalmente esto es en el contexto de trauma. Ahora nos muestran la hemorragia subdural. Si nosotros vemos, pues hay dos grandes diferencias. Una que nos la pintan en color azul, ¿verdad? Porque el origen de este es venoso. Usualmente la ruptura de los senos venosos, cualquiera, longitudinal, transverso, petroso, cualquiera, es de etiología venosa. Y segunda, y para el caso nuestro, que la materia es imagenología más importante, la forma. Por la ubicación del sangrado, los sangrados van a tomar una forma diferente. ¿Cómo se miran las hemorragias epidurales? Entonces les describen como forma de lente o forma biconvexa. ¿Por qué biconvexa? Pues porque el cráneo tiene una forma convexa y al producirse ese sangrado, el sangrado hacia adentro va produciendo otra convexidad. Por eso le dicen biconvexa o en forma de lente. En cambio, la hemorragia subdural, estando en el espacio subdural, no digamos, no hunde el tejido encefálico, sino que se expande sobre el tejido o sobre el espacio subaracnoideo y lo que nos da es una forma de semiluna, ¿sí? O una forma cóncava. Entonces, el uno es cóncavo y el otro es convexo. El uno tiene pipa y el otro no tiene pipa o tiene forma de semiluna. Ahí el último que nos muestran es el que ya nos mostró la compañera, por eso no nos vamos a detener tanto, que es la hemorragia subaracnoidea. Muy bien, vamos a entonces con esa imagen. Muy bien, ¿qué tenemos? Entonces va con chicha. ¿Por qué? Vamos despacio. Vamos despacio. Entonces siempre tenemos que ir de menos a más. ¿Qué estudio estamos? Una tomografía computarizada simple de cráneo en un corte axial. Bueno, ahora sí, más o menos sí, a nivel de los ventrículos, casi que saliendo de los ganglios de la base, ¿qué encontramos? Una lesión hiperdensa. Hipo. Muy bien. Hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo, muy bien. Eso, hasta ahí están fungiendo de radiólogos. ¿Sí o no? Lo bonito es hacer todo ese ejercicio y al final decir qué es. ¿Sí o qué? Entonces, tiene una lesión hipodensa en el hemisferio izquierdo que genera efecto de masa. ¿Por qué sabemos que genera efecto de masa? Pues porque está desplazando la línea media. Ahora, aquí viene una pregunta interesante. Entonces, ¿es una lesión intraaxial o extraaxial? Es extraaxial. ¿Estamos de acuerdo? Es extraaxial. ¿Cómo sabemos que es extraaxial? Porque está empujando la corteza. ¿Alguien? Yo les muestro esta imagen, la primera clase que tuvimos. ¿Y qué me dicen? ACV. ¿Sí o no? Eso es isquemia. Bien, eso no es isquemia. Entonces es una lesión extraaxial que está empujando la corteza. Como estamos en la clase de hemorragias, eso es una hemorragia. Ahora, sí tiene chicha porque dijimos, porque la sangre aguda, ¿cómo se ve? Hiper. Ahora, ¿eso cómo se ve? Hipo. Pero ¿se acuerdan que dijimos qué pasa con la sangre? Con el paso de los días pierde densidad. Dijimos que pierde densidad porque lo que le da densidad a la sangre son las células, los glóbulos rojos. Y con los días, los glóbulos rojos se crenan. Al crenarse, pues van perdiendo densidad y se van volviendo así. Entonces, esto es un hematoma subdural
subagudo o crónico. De subagudo a crónico. Esta es la evolución natural de los hematomas sudurales. Ahora, por eso les digo que esta imagen tiene chicha. Vamos explicando cosas. ¿En quiénes son frecuentes los hematomas sudurales crónicos? Ancianos. ¿Por qué? Porque el ancianito va por la vida y un día se cae, se golpea la cabeza y hace un hematoma subdural. Pero hace un hematoma subdural, no tan grande, más bien pequeño. Y como el paciente anciano tiene atrofia, suele tolerar bien ciertos niveles de expansión de volumen dentro de la cabeza. Entonces él no consulta porque él se siente bien. ¿Qué pasa con el hematoma, con ese hematoma subdural agudo? Que se va volviendo crónico, va envejeciéndose y se va volviendo así. ¿Qué puede pasar con un hematoma subdural crónico? Un hematoma subdural crónico tiene dos cursos posibles. Se reabsorbe, desaparece y no pasó nada, y el abuelo nunca irá a urgencias. O se vuelve osmóticamente activo y empieza a chupar agua. ¿Por qué? Recuerden que aquí se están muriendo los glóbulos rojos. Él va perdiendo densidad, pero sigue siendo más denso que el agua. ¿Sí o no? Entonces, esto es más denso que esto. Por ¿Sí? gradiente. Por gradiente. Entonces, ¿qué pasa? Que por gradiente el agua de aquí y de aquí se va pasando a el hematoma. Entonces el hematoma se vuelve una esponja osmótica y empieza a tragar agua. Y al tragar agua, ¿qué se vuelve? Más grande. Y al volverse más grande, produce síntomas. Y al producir síntomas, ahí es donde va el abuelito. Entonces es frecuente, eso es muy frecuente. Hay que advertirle, por eso, a las personas ancianas cuando tienen un trauma craneal, que es una situación muy frecuente. El abuelito se cae, se golpea la cabeza, la hija lo ve, se asusta, lo lleva a urgencias, le hacemos un TAC. En el TAC no vemos nada porque puede ser un sangrado muy pequeño o que demora en formarse porque es un sangrado venoso. El abuelo se va a la casa y a la vuelta de un mes, 2 meses, 3 meses nos vuelve porque dejó de hablar, está hablando raro, no come, no se levanta, se le está yendo el chichi, se le está yendo el popó. Entonces en ese momento nosotros hacemos un TAC de cráneo y nos encontramos con eso, un hematoma subdural crónico. ¿Listo? Eso es una situación muy frecuente, bastante frecuente. Bien, vamos a verlo en su extensión. Miren de grande ese hematoma. Un hematoma bastante grande, ¿no? Y tiene la clara forma de semiluna. Ahora ustedes a eso le cambian de color y simplemente ahí tendrían la diferencia entre un agudo y un crónico. Vamos con este. Agudo. Tomografía axial, computarizada simple de cráneo y córtex. Sí, muy bien, todo eso está bien. A nivel de ventrículo. Y hay presencia de una lesión hiperdensa con efecto de edad. Tremendo efecto de masa, ¿no? Le está pasando el ventrículo de un lado al otro. Derecho. Derecho, el hemisferio derecho. Acuérdense que la lateralidad va a ser importante. Y el examen va a ser así, algo así. El último, el final. Entonces, en el final lo que vamos a hacer es que les va a salir al azar 3 o 4 imágenes y ustedes van a fungir de radiólogos a hacer el ejercicio que estamos haciendo ahorita y decir, es un ataque de cráneo simple en corte axial en el que se mira una lesión expansiva con efecto de masa en hemisferio derecho a hiperdensa congruente con un... ¿Y ya? ¿Así? O sea, ¿ese es oral? No, pueden escribir. Todo lo que miren, todo lo que creen. Se aplican diagnósticos diferenciales, pues lo que ustedes crean. Que apliquen. Entre más mejor. A veces sí, a veces no. Aquí, por ejemplo, sí, no, pues que tienen el tremendo efecto de masa con desviación de la línea media, tremenda desviación de la línea media, ¿no? La línea media está del otro lado, completamente. Bien, ahora sí, ¿qué es eso? No, como subaracnoidal. ¿Dónde está la hemorragia? Subdural, subdural, no subaracnoidal, subdural, eso es un hematoma subdural, agudo, agudo, agudo. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y por qué aquí parece hacer una pipa? No se dejen, no se dejen llevar por cosas
menores. Ahora vamos a ver un hematoma epidural. Yo creo que la mejor forma es ver cómo es un hematoma epidural, que a ella no les queda duda. Esto es una semiluna, ¿verdad? Con algún otro relieve. Eso pasa porque el foco del sangrado puede que esté más hacia acá o tenga dos focos de sangrado y por eso se hinche más de un lado que del otro. Pero esto mayormente es una semiluna, es una luna creciente, eso es un hematoma subdural. De hecho, acá también nos están mostrando la otra parte de donde se va y probablemente lo que se le rompió es el seno venoso. Muy bien. Diferente, pero miren por ejemplo esto. ¿Qué es eso? ¿Qué se ve ahí? Otra vez. Pues ya lo de tag, de cráneo, todo eso no. Ahora vamos a la descripción directamente de lo que se ve. ¿Qué miramos ahí? Una lesión hiperdensa en el hemisferio derecho, con efecto de masa, sí estamos de acuerdo, tiene efecto de masa. En mayor medida con forma de media luna, aquí hace una pipa, no sabemos por qué, pero no se me confundan, eso es un hematoma subdural. ¿Sí? ¿Por qué hizo esa pipa? Lo que yo presumo es que tiene una ruptura de seno venoso transverso, y este es el foco de la ruptura, y probablemente acá hay un compromiso también, que hay dos. Hay un compromiso en parte intraparenquimatoso, pero este patrón a nosotros, miren, este patrón nos lo describió la compañera. ¿Qué es eso? Aquí vemos dos hemorragias. Vemos un subdural y vemos una hemorragia subaracnoidea. Como ella ya escribió, es una imagen muy parecida, solamente que está del otro lado. Ya nos lo mostró del hemisferio derecho y ahí se mira del hemisferio izquierdo. Y dijimos que es la forma de presentación que suele estar asociada al trauma. Entonces ahí tenemos dos tipos de hemorragia. Tenemos una hemorragia subdural y aquí, muy probablemente aquí, y aquí segurísimo, hay una hemorragia subaracnoidea. Es trauma, en un trauma se pueden encontrar de todo. Ahora, ¿qué hay que hacerle a ese cristiano? Si es que queremos que viva. Drenarlo y otra cosa, ¿no? O sea, el drenaje y una craneotomía descompresiva, pues que fue lo que hicieron acá. Hicieron una craneotomía descompresiva. Después de la craneotomía descompresiva, obviamente, pues aprovecha el hueco de la craneotomía para evacuar el hematoma y resolver la hipertensión endocraniana del paciente. Miren que nos están mostrando esto negro de aquí. Esto negro de aquí ya es la isquemia que estaba produciendo. Recuerden que en un paciente con trauma craneoencefálico, lo único que podemos hacer nosotros es mitigar o prevenir la lesión secundaria. La lesión primaria, ¿qué podemos hacer por la lesión encefálica primaria? Ni vergas, nada. Cerebro dañado, cerebro perdido. Lo que nosotros podemos es mitigar o prevenir la lesión secundaria. Y este paciente, miren que ya hizo un grado de lesión secundaria. Esto es isquemia. ¿Sí? Recuerden que la lesión secundaria se explica por isquemia, que puede verse por diversos mecanismos. No, miren, porque eso está en parénquima. Perdón, no, está en otro lado. Si está en otro lado, a veces es difícil, es cierto. Habrá alguna que otra circunstancia donde es difícil, pero son casos raros. Son casos raros. O sea, doctor, eso no les voy a poner a ustedes. ahí todas son extraxiales, ¿no? La subdural y la epidural, por supuesto que son extraxiales, no son La intraxiales. subaracnoidea. La subaracnoidea, a ver, siendo estrictos, pues sí, claro, sería extraxial, pero pues ya está casi... Claro, ajá, o sea... No es intraparenquimatosa, en eso Ajá. estamos de acuerdo, ¿no? Esa como la diferencia en la anterior imagen, o sea, para saber diferenciar mejor. Ahorita vamos a ver. De hecho, tenemos la imagen. Tenemos la imagen. Muy bien, vamos con esta. Vamos a ver esa. Vamos a ver esta tomografía. Ahí me gusta. Espérense, igual. Pues digo, vayan despacio, hagan el análisis, describan las cosas y con base en lo que encuentran, ustedes dicen, es esto. ¿Qué encontramos? Una lesión hipodensa en el hemisferio izquierdo, genera efecto de masa. ¿Verdad? Hay las dos formas. Ese es el foco. No, por ahí no va el análisis. Se está haciendo todo. Es un subagudo, ¿sí? Ese es el que está en medio. Este es un hematoma subdural subagudo.
Entonces, miren, vamos a volver a ver toda la tomografía. Hay partes, vamos a ver. Esta parte me gusta porque están las dos densidades, ¿verdad? Hay una que es isodensa, tiende a ser entre iso e hiper, y hay otra que claramente es hipodensa. Esta es la evolución natural del hematoma. Eso es un hematoma subdural subagudo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, miren que en la medida en la que yo voy cambiando el corte del TAC, miren como ahí se miraría solo los subagudos, ¿verdad? Y acá se verían las diferentes fases, y en la medida que bajo, miren que se forman como niveles. Esa es la evolución natural del hematoma. ¿Qué dijimos que pasa con el hematoma? Que el hematoma va cambiando su densidad. Ahora, ustedes han visto qué pasa cuando uno coloca un líquido con diferentes densidades en un vaso. Lo más denso se va abajo y lo menos denso se va para arriba, claro, porque lo menos denso flota, que es lo que nosotros vemos aquí. Miren, aquí forma como una especie de nivel. Lo menos denso se fue para arriba y lo más denso se fue para abajo por gravedad. Es el mismo hematoma, solamente que ¿qué es lo que está pasando? Que la parte más densa se está yendo hacia abajo, como cuando uno centrifuga la sangre y la deja reposar y se forman fases. Es lo mismo, aquí simplemente se están formando las fases de lo más denso a lo menos denso. Pero si yo le hago un TAC diario a este paciente, tarde o temprano, ¿dónde va a terminar? En la primera imagen. ¿Se acuerdan del primero que vimos? Va a terminar siendo un hematoma crónico. Ya dijimos que tiene dos opciones: o se reabsorbe o se expande. Tiene esas. Ahora, ¿por qué lo uno y por qué el otro? No sé. O sea, es como si hubiéramos llegado a la mitad del tiempo. Es como si hubiéramos llegado a la mitad del tiempo. Ajá. Por eso al uno le llamamos agudo, al otro le llamamos crónico y a este le llamamos subagudo. ¿Listo? Entonces esto es un hematoma subdural subagudo. Vamos a verlo en un coronal. Ahí el coronal no me gusta tanto porque ahí en esa imagen parece que tuviera pipita, pero miren que uno sigue la imagen y ahí se mira la media luna. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante también, a veces, yo les voy a poner el corte más simple, ¿no? Porque ahí perfectamente parecería una epidural. Pero ahí vuelve y parece un subdural. Ven por gravedad cómo se distribuyen las fases entre la más densa y la menos densa. Vamos a ver esta. Así ya lo vimos, ¿no? Ya. Este es el cronómetro. Esta es interesante. Vamos a ver esto. Miren esto. Esa es la pregunta y vamos a analizarlo. Pues vamos aquí a este corte está bueno. ¿Qué encontramos? Una lesión hiperdensa. Más bien mixta, ¿no? De densidades múltiples, muy heterogénea, pero estamos de acuerdo que prima la hiperdensa, Muy bien. ¿Qué se les ocurre que le pudo pasar a este paciente que además está herniando, ¿no? Vamos a ver si está herniado o no. Yo creería que sí. Nos lo pusieron el axial. ¿Cómo? Sí. Pero es que tiene una hipertensión endocrinal tremenda, ¿no? Miren, hernia oncal tiene. Bueno, volvamos a esa. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué se imagina? ¿Varios qué? Focos de hemorragia. Sí, ¿cómo? O sea, ¿en qué sentido? Que se rompieron diferentes. ¿Diferentes partes? Bueno, eso puede ser, pero más que eso. ¿Por qué vemos a la vez agudo y crónico? ¿No? Porque miren, agudo, crónico, y con esa forma tan heterogénea y tan entremezclada. Exacto. Entonces es un paciente que tenía un hematoma subdural crónico y andaba por la vida con su hematoma subdural crónico. ¿Y qué pasó? Que por alguna razón, dentro de ese hematoma subdural crónico,
volvió a sangrar, y por eso es que nosotros lo vemos así como en diferentes fases, como cuando uno le echa pintura al agua. Ustedes han cogido una témpera o una tinta y se la han echado al agua, ustedes se dan cuenta que no difumina parejito. ¿Qué va haciendo la tinta? La tinta se va metiendo por dentro del agua, ¿sí? Y hay partes donde se ve el agua, hay partes donde se ve la tinta, y hay partes donde se ve mezclada el agua con la tinta. Eso es lo que está pasando aquí. Miren, hay partes donde se ve mezclado, ¿se dan cuenta? Hay partes donde se ve el agua y hay partes donde se ve la tinta. Eso es lo que pasó. Es un hematoma subdural crónico. El man andaba por la vida con su hematoma subdural crónico. Así como hizo ese crónico, fue agudo alguna vez, no sé si por la misma razón, pues ahora volvió a sangrar dentro de un hematoma subdural crónico, y por eso esto sería lo que usted dice, un resangrado. O sea, tenía un crónico y ahora tiene un agudo encima de un crónico. Un agudo encima de un crónico. Muy bien. Crónico agudizado. Se podría decir, no sé si es el término más bonito, pero se parece recuperarlo, ¿no? ¿Es eso o se muere? Y a ver cómo sale. Vamos con las extradurales. Muy bien, vamos aquí, ustedes aquí ya no tienen pierde de cómo se ve un hematoma epidural. Muy bien. Ahí estamos viendo la imagen. La vemos completa la imagen. Ahora, ¿esto se parece al otro que habíamos visto? ¿Tiene un parecido? Estamos de acuerdo, claro, guardan cierta relación, pero hablando de diferencias, este es el lente, ¿se dan cuenta? Miren, es todo pipa. No es como el otro. ¿Dónde está la media luna aquí? No, todo es pipón, es todo barriga. Sí, miren, tiene forma de lente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo principal por el cual se producen los hematomas epidurales? Usualmente traumatismo directo. ¿Sí? Un hematoma subdural es me caigo de las gradas, me di contra algo en la moto y se me golpeó la cabeza. Tiene que ser un traumatismo más difuso. Exacto, el sangrado epidural suele ser un batacazo en la cabeza, o sea, con un palo toma tu palazo en la cabeza, y usualmente en región temporoparietal. ¿Por qué? Porque es donde está la emergencia de la arteria media. ¿Sí? Entonces va el trauma. Hay una fractura, usualmente hay fractura, no es obligatorio, pero usualmente hay fractura. La fractura desgarra la arteria meningia media, y al desgarrar la arteria meningia media se produce el hematoma. Ahora, clínica, pues es variable y no hay ninguna clínica fidedigna de decir esta clínica es 100% subdural, esta clínica es 100% epidural, o esta clínica es 100% subarachnoidea, ¿no? Pero los epidurales suelen cursar con un periodo lúcido entre el trauma y que el hematoma se expande, y es un periodo corto, porque el sangrado arterial es rápido, ¿verdad? Un sangrado venoso es más lento, un sangrado arterial es más rápido. Entonces, este paciente es el que suele estar bien en el momento del trauma, pero para cuando llega a urgencias, está solo. Entonces dicen, arrancó bien, pero ahora está mal. Y es en cuestión de minutos, máximo horas. Entonces, en cuestión de minutos ahora al paciente le dieron el palazo en la cabeza y estoy bien, estoy bien. Van pasando los minutos y se está desorientando, se está colocando confuso, le está apareciendo focalidad neurológica. Eso es muy sugestivo de un hematoma epidural. Muy bien. Ahora, nosotros solemos ver, miren, ahí está. Esa es la ventana para hueso. Aquí está la fractura. Es lineal más que chiquitita. No, chiquitica. Casi es la misma. Casi una Ahora, hay un truco, ¿no? Aquí se ve clarito la fractura. ¿Cómo usted sabe que esto es fractura y no la sutura de los huesos? Sencillo, compare con el otro lado. ¿Está en el otro lado? No.
Entonces no puede ser pues, la sutura de los huesos. Miren, seguimos bajando y ahí sigue, ahí sigue, por ahí tiene, miren, acá esta sí es la sutura de los huesos y acá está. Es importante no confundir, y es larga, no confundir las suturas de los huesos. Miren, acá aparecieron, estas sí son las suturas, ¿sí las ven, no? Aquí. A veces, en algunos pacientes, las suturas son muy pronunciadas, miren las estas, y se pueden confundir con fracturas. Ustedes siempre que tengan la duda, comparen bilateral, si está en ambos lados, como aquí, miren, aquí, y aquí es la sutura. Si no está en ambos lados, pues es fractura. Acá apareció encima, esto ya es la fractura del hueso del cráneo. Acá la podemos ver también, en el corte coronal. Bien. Sí, sí está. Sí, espero. Ahí está. Ahí está, ¿no? Bien, bien. Vamos con este es bonito también. Muy bien, ¿qué tiene ese paciente? Epidural. Este está claro, ¿no? Tiene una forma de lengua. ¿Dónde está ubicado? Entre el parietal y el temporal. Ajá. ¿Qué son las ubicaciones más frecuentes, dijimos? Y no lo, ya de forma no lo vamos a confundir con un subdural. ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro que vimos? Aparte del tamaño, ¿no? Este era más grande y este es más pequeño. Hipodenso. Ambos son pipones, todos son pipones. La densidad. La densidad, exactamente, la densidad. Este ya se está volviendo isodenso, O sea, ya es crónico. subagudo. Decimos crónico cuando ya es hipodenso. ¿Listo? Entonces este es un hematoma epidural subagudo. Vamos a ver la de hueso, a ver si encontramos fractura. Sí, no, ¿alguien ya la vio? Aquí no. Ah, sí. Qué bueno, ¿no? No, sí. No, ni vergas, como que con fe. No, pero ahí sí está. Claro. Miren. Pero yo veo líneas acá, una allá arriba. Ah, es que tienes que comparar con el otro lado nomás. Esta línea de acá arriba es probable que también sea una fractura. Esta de aquí también es probable que sea una fractura. Obviamente el batacazo fue de ese lado, entonces esperamos encontrar las fracturas del lado del hematoma. ¿Vale? Y las vemos de ese lado, pero no las vemos del otro. Entonces esas son sugestivas de que sean fracturas. Y sí, mire. El ala menor de la Ahí sí ya no la extremidad. veo, la verdad. Ahí sí ya no la veo. Esta, en cambio, no es fractura, miren, se dan cuenta, está aquí y está aquí. Simplemente la sutura de los huesos. Bien. Vamos a la otra. Esta está muy buena. Miren, vamos a ver toda esa. Vamos a ver todo ese tag y nos vamos a concentrar en unas partes. Una se ve hemopágico. Espérese. Primero vamos ahí, pues para que no digan. Epidural. Muy bien, tenemos un sangrado epidural que Agudo. agudo. Muy bien, tenemos un sangrado epidural agudo del lado izquierdo. Perfecto. Ese está claro, todos lo vemos. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ahí, era lo que el compañero preguntaba. Isquemia. Látigo B. Una se ve hemorragia. Pero no diga CB. ¿Qué le pasó a este paciente?
O sea, sangró espontáneo del epidural y sangró espontáneo de dentro de la cabeza. ¿O es más fácil explicar ambas cosas porque le dieron un golpe? Traumas. Es más fácil explicar las cosas porque le dieron un golpe. Entonces recuerden que en el trauma pueden haber diferentes tipos de sangrados. De hecho, en algún paciente podremos encontrar todos los tipos de sangrados en un trauma. Perfectamente. ¿Vale? Claro que sea Pero abierto. pues lo más frecuente es encontrar uno o dos tipos de sangrado. Es muy frecuente que tanto el subdural como el epidural Que sea bien. cursen con, a esto le llamamos Debemos de ver contusiones hemorrágicas. Si nosotros nos fijamos, hay esa contusión hemorrágica que es muy clara. ¿Se acuerdan cuando hicimos el quiz de hemorragias? Dijimos, ¿cómo distinguimos de hemorragia? Es hiperdensa, tiene densidad de sangre, que aparte genera edema. Se dan cuenta que esta contusión hemorrágica genera edema alrededor de la lesión. Vamos a ver un par de cosas más que aparecen aquí. Miren, tenemos el hematoma epidural, ya lo vimos. Tenemos el hematoma epidural que ya lo miramos. Tenemos el hematoma intraparenquimatoso que ya lo miramos. Ahora miren aquí este pequeño detalle. Miren, aquí hay otro hematoma. Es un pequeño hematoma subdural, un pequeñísimo hematoma subdural. ¿Es estructural? Es subdural, miren, que tiene forma de media luna. Uy. Y miren aquí, No, esto les compro que digan que es con los ojos de la fe, que no me gusta. Pero, miren aquí. Aquí hay sangre. Ah, claro. Eso es una contusión hemorrágica también. Eso es una contusión hemorrágica. No, pero ese sí está. No. Ahora, ¿por qué hay sangre de ese lado? Miren, aquí hay sangre, todo esto es sangre, todo esto es sangre, sangre. El hueso se ve más blanco y más parejito, y al lado del hueso se ve una cosita difusa que es sangre. Aquí también, aquí hay sangre. ¿Qué pasó? Accidente automovilístico. Ah, sí, alguna cosa, el trauma. Lo que pasa es que recibe el trauma desde aquí, pero el cerebro se desplaza hacia el lado contrario, choca contra los rebordes óseos, y al chocar contra los rebordes óseos, eso produce sangrados. Eso es lo que ellos le llaman el efecto golpe contra golpe. Si el golpe, por ejemplo, hubiera sido de frente, ¿dónde miraríamos las contusiones hemorrágicas? Las más grandes, delante, que es donde recibe el trauma, y las más pequeñas, atrás. ¿Sí o no? Es lo mismo, porque el cerebro flota en el líquido cefalorraquídeo y tiene cierto grado de movilidad dentro del cráneo. Las contusiones hemorrágicas suelen aparecer principalmente en los lóbulos frontales y en los lóbulos parietales. ¿Por qué? Porque son las áreas donde hay mayores accidentes óseos. En el lóbulo frontal, ¿qué accidente óseo grande encontramos? La crista gálida y la lámina, perdón, la crista gálida y Las contusiones. contusiones hemorrágicas. Frontal y Las vemos más frecuentemente en los lóbulos frontales y en los lóbulos temporales. Miren, les voy a explicar aquí en la ventana ósea. Miren contra qué se estrella el cerebro. Aquí está, ¿no? Miren, la crista gálida. Ah, es contra que se estrella Miren, de. miren, la cresta gálida. Entonces estrella contra la crista gálida, que es un pedazo filudo. Sí, porque si se estrella contra la pared lisa, pues es menos probable que el parénquima se rasgue. Si se choca contra una estructura ósea puntuda o picuda como esta, pues es más probable que el parénquima se rasgue y que el parénquima sangre. Sí, por eso la ubicación más frecuente son los lóbulos frontales. Por eso les estoy diciendo, les voy a mostrar dónde se estrella. Miren, por ejemplo, esto es un reborde óseo filudo, esto es un reborde óseo filudo, esto es un reborde óseo filudo. Contra eso se estrella el cerebro y puede sangrar. En el temporal, evidentemente también, pues miren cómo es el peñasco del temporal. Vean cómo es el peñasco del temporal. El peñasco del temporal está lleno de bordes filosos. Si choca contra eso, es más probable que el cerebro sangre. ¿Listo? ¿Aquí todos vieron la fractura? Sí. Ahí la ven, ahí. Ahí está la fractura. En el epidural es muy frecuente. No dijimos patognomónico, no. Es muy frecuente que haya fractura. Muy bien, esta es una chica. Necesito cojos de fe. Es chiquito el hematoma. Muy bien, veamos, ahora sí describamos. ¿Qué chuchas hay ahí? El desplazamiento de la línea médica. Vamos por partes, así vamos, cosa por La cosa. lesión. Ahí hay hartas cosas que... Multidensa.
Yo diría que hay dos fases, ¿verdad? Vamos a darle caña, al TAC. Tiene un subdural y un epidural. Ah, claro, tal cual. Miren el TAC. Hay dos cosas que se superponen. Eso es lo bonito de la imagenología, es que tienen que usar la imaginación. Y tienen que pensar... Imaginología, de imaginación. De imaginación, exactamente. Y tienen que pensar en 3 dimensiones, aunque les están mostrando una imagen de 2 dimensiones. Entonces, tiene su encanto. Bien, ¿qué vemos ahí? Ya lo pasamos, nos volvemos a quedar en esta imagen. Entonces, lo que vemos, el fondo, imaginen que son 2 cuadros, que pintaron uno sobre el otro. El primer cuadro, el cuadro del fondo, ¿qué es? Un sutural recrónico. Eso se llama un higroma. Es un higroma. Con eso ha de haber vivido el señor sin problema y tranquilo, y ha de haber andado por su vida así, lo más de tranquilo. ¿Qué pasó? Que un día, probablemente, tuvo un trauma. No, probablemente no. Tuvo un trauma. ¿Y por qué sé que tiene un trauma? Por 2 cosas. Porque tiene un hematoma subgaleal. Pues a usted le aparece un hematoma subgaleal cuando le dan un golpe en la cabeza, ¿verdad? Ese es el famoso, creo que es el nombre popular de eso, es un chichón o chinchón, o como le quieran decir. Sí, para ser técnicos, un hematoma subgaleal. ¿Por qué subgaleal? Porque está debajo de la gálea. ¿Sí? De la gálea aponeurótica, ¿no? De la cabeza. Aquí tenemos un hematoma subgaleal. Entonces ya con eso sé que tuvo un batacazo. Segunda cosa que me dice que tiene un trauma, y más áspero, que tiene una fractura. Yo digo, ese man a huevo, apuesto el almuerzo, digo que tiene fractura. ¿Por qué? ¿Qué le vemos a esos punticos negros que son? ¡Aire! Porque el hueso, el ataque se ve blanco. Aire, aire, esto es aire, esto de aquí, esto es aire, 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 aire. El hematoma tiene aire. ¿De dónde putas va a venir el aire dentro de la cabeza? De afuera. Entonces, ¿cómo es la única forma que el aire de afuera entre dentro de la cabeza? Que tenga una fractura. Es la única forma. ¿Sí? Entonces, si tiene aire, ¿sí? Porque bulas en el cerebro no hay. Porque yo le compro a usted que usted me diga, un neumotórax puede ser espontáneo. Sí, porque un paciente puede tener una bula, esa bula se rompe y hace un neumotórax. Porque en el aire, en los pulmones, hay aire. Pero en el cerebro, ¿dónde hay aire? En el cerebro no hay aire. Hay aire en los senos maxilares, pero esos no tendrían que tener como bueno, maxilares, frontales, esfenoidal, o en los senos paranasales. En los senos hay aire, pero los senos están comunicados con el cerebro. No. ¿Cuál sería la única forma que se comunique con el cerebro? Que se rompan. De nuevo, una fractura. Además que este gas como que está lejos de los senos paranasales, ¿no? O sea que ahí necesariamente debe haber una fractura. Se le come el hueso. Si es un cocainómano. Si es un cocainómano, pues sí se le puede perforar. Se le puede perforar el tabique, entre otras estructuras. ¿También se ve aire así? No, miren, esto está ahí. No, pues se perfora el tabique en la mitad, pero el tabique simplemente separa una fosa, una fosa con la otra. Muy bien. Sí. Aquí está la fractura. Ahí está. Ahí no. Miren, ¿sí? Sí. Ahí está. Esta sí es más grande. Ahí está la fractura. Bien, este es más o menos de lo mismo que ya habíamos visto. Aquí hay un higroma. Y sobre ese higroma, sangros. O sea, es un cuadro de fondo, el viejo, y esto es lo relativamente nuevo. Aquí tenemos un hematoma epidural subagudo. Y miren acá. Acá hay 2 tipos de hemorragias. ¿Cómo se llama esta aquí? Baja por aquí. Esta es subaracnoidea. ¿Y esto de aquí?
Esa es una Parenquimatosa. contusión hemorrágica, es una hemorragia intraparenquimatosa, es una contusión hemorrágica. ¿Dónde dijimos que son frecuentes? Lóbulos frontales y lóbulos temporales o temporoparietales. Miren, entonces ahí hay subaracnoidea con intraparenquimatosa. Si a mí me preguntan, o sea, estas porque son chiquitas, esas porque son chiquitas, pero si a mí me dicen, ¿a usted Pues ahí cuál sí. lesión le preocupa más? ¿El epidural o las intraparenquimatosas? En las dos que hemos visto, nos preocupa más el epidural porque fueron más grandes. Pero si las intraparenquimatosas son una de dos, o más grandes o múltiples, nos preocupan más las intraparenquimatosas. ¿Por qué? Porque yo el subdural y el epidural lo evacúo. ¿Sí? O sea, se evacúa. Es fácilmente evacuable. Y para evacuar un epidural o un subdural, ¿tengo que tocar el cerebro? No. En cambio, ¿qué pasa con las lesiones intraparenquimatosas? Toca. Que primero, yo no me planteo tocarlas. ¿Por qué? Porque el daño que ya hicieron, ya está. Ya dijimos, cerebro perdido es cerebro que no se recupera. Entonces, número uno, la lesión intraparenquimatosa ya produce daño, y el daño que produce es un daño irreversible. Eso sería lesión primaria. Por esa no podemos hacer nada. ¿Y qué es lo peor? Que esas lesiones producen edema cerebral, producen edema sobre el cerebro. Tienden a confluir y con los días, en vez de hacerse mejores, se hacen peores. Entonces, por el edema, se hinchan, se hacen más grandes y amplían el daño sobre el paciente. Entonces, las que más me preocupan a mí sobre el pronóstico del paciente son las lesiones intraparenquimatosas. Solo cuando son más grandes o son muy... Claro, pues esa otra chiquita y en un área ahí pequeña, pues o sea, sí produjo un daño y alguna secuela, pero pues tiene que ser mínima o fácilmente reemplazable por la plasticidad neuronal. Pero que si yo tengo múltiples lesiones o son grandes, pues ya el pronóstico cambia, porque eso se vuelve, es un daño directo. Qué hambre, Dios mío. Muy bien. Ahí nos queda claro también, ¿no? Es el epidural. Es un epidural, ¿no? Agudo, ¿verdad? Sí. ¿Este qué es? Aire. Subgalia. Un hematoma subgaleal. Hematoma subgaleal. ¿Y esto qué es? Aire. Aire. Ahora, ¿por qué hay aire? Seguramente porque si yo lo examino al paciente que va a tener un corte. Aquí no es fractura, porque el aire está Claro, fuerte. entre el hueso y la piel. Entonces lo que tiene que estar vulnerada a la indemnidad es la piel. Entonces lo que tiene que tener es un corte del cuero cabelludo y por ahí le entró el aire. Y fractura, pues muy probablemente sí. Chinchón, ¿qué no es? Acá hicieron una reconstrucción tridimensional, no sé a qué. Tal vez esto sea, quieren mostrar cómo se abolló la cabeza de este hombre. O la abollaron, más probablemente. Bien, vamos a las subaracnoideas, que ya miraron un par de tags. Igual eso lo ampliamos un poco en la clase que viene. Bien, miren, estos son higromas, ¿no? Lo que decíamos, estos son los higromas. Higroma bilateral frontal. ¿Qué es lo que pasa? Los higromas pueden tener dos orígenes. Los que se ven unilaterales fueron hematomas subdurales que se cronificaron, nunca se terminaron de reabsorber por completo, pero tampoco expandieron. Entonces dejaron ese espacio ocupando ahí y se formó un higroma. Los higromas bilaterales usualmente se explican por el envejecimiento. Igual, todos los higromas son más frecuentes en la gente anciana que en la gente joven. ¿Por qué este tipo de higromas bilaterales se explica por el envejecimiento? ¿Se acuerdan cuando fuimos al San Pedro y hablamos en una tomografía del hidrocefalex bajo? Decíamos que cuando se pierde la masa encefálica, tiene que preservarse la presión intracraneana y se hace a expensas de acumular líquido cefalorraquídeo. En el caso de la mayoría de pacientes, ¿dónde acumulan el líquido? En los ventrículos, y por eso se produce la hidrocefalia ex vacuo, que no es una verdadera hidrocefalia. Pero otros pacientes, ¿dónde acumulan el líquido? En el espacio subdural, y así compensan la presión, y por eso se pueden formar estos higromas bilaterales. Ahora, aquí hay hemorragia, miren, ¿se dan cuenta? Aquí está, los surcos está, acá también se ve, aquí también se ve. Eso es una hemorragia subaracnoidea. Miren, no, pues más abajo ya se ve con mucha más notoriedad o claridad. Aquí esta imagen no es para gente que esté agudizando el ojo,
Pero aquí hay sangre. Aquí hay sangre. Aquí hay sangre. Y aquí hay sangre. Eso sería un Fisher 2, por ejemplo, si nos quedamos solamente con esa imagen. Muy bien. Y este, pues, es bastante evidente y muy probablemente el aneurisma esté aquí, ¿no? Sí, porque está más claro. Mucho más clarito. Probablemente el foco aneurismático esté ahí, arteria cerebral media izquierda. Muy bien. Eso es para mí lo que tienen que saber de hemorragias de la cabeza. Esta clase sí. Nos Después vemos en el la examen otra 2 semana. preguntas nomás. El examen. En el examen 2 preguntas nomás. Estuvo fácil el examen, pero Muchas veces, sí. Fácil. Pero mucha RX. no sé, eso es de Carlos. Más taguera. Los míos eran Sí. TAC y rezo. Yo que RX les he mostrado. Lindo. Sí, Hubiera sale salido muy poquito. meningioma. Sí, salió mucho, muy más poquito trozos. cráneo salió. Pero Y un tumor sale.